Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha anunciado en la publicación de un informe del panorama global de América Latina el pasado jueves que la pobreza extrema ha crecido por quinto año consecutivo en América Latina. Brasil y Venezuela explican una parte importante del incremento en el último lustro, pero la CEPAL entiende y enciende fuertes señales de alerta en un contexto de bajo crecimiento económico, donde las grandes economías, como hemos explicado en Ecomundo, de México, Brasil y Argentina, están o prácticamente cercanas a cero o en caso negativo, como en el caso de Argentina. El ciclo cambió en 2015, tras una fuerte disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe. En el primer tramo de la década en curso, el avance pasó a retroceso. Lejos de interrumpirse, esta dinámica continúa. La carestía extrema volverá a repuntar este año y sumará ya un lustro encadenando retrocesos en uno de los indicadores claves para entender la merma en el bienestar de la población con menos recursos latinoamericana, para las que la movilidad social es muy limitada. La región cerrará 2019 con un alza de 7 décimas en el índice general de la pobreza, que pasa de afectar al 30,1% de la población al 30,8%, de acuerdo a las cifras publicadas por CEPAL, y de 8 décimas en su variable extrema, la más acuciante, que sube del 10,7% al 11,5%. Es muy preocupante y enciende fuertes señales de alerta, en especial en un contexto regional marcado por el bajo crecimiento, emergencia climática, aumento y mayor complejidad de la migración y profundas transformaciones en la demografía y el mercado de trabajo, de acuerdo al informe de la CEPAL. La estadística que ve la luz en plena ola de protestas en varios países latinoamericanos, entre ellos el propio Chile, donde está la sede de la CEPAL en Santiago, para exigir medidas sociales y un combate frontal contra la desigualdad, se traduce en cifras aún más impactantes cuando se traslada al terreno de los números absolutos. 6 millones de personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza extrema este año, un grupo que crecerá hasta los 72 millones de personas. La pobreza general aumenta en idéntica cuantía, 191 millones frente a los 185 del ejercicio pasado. La gravedad del dato crece si se aumenta el periodo de cálculo. De cumplirse las estimaciones, la región cerrará 2019 con 27 millones de personas pobres más que en 2014. Casi todas ellas, 26 millones, en situación de carestía. El cambio de tendencia en la evolución de la pobreza y la pobreza extrema ha sido achacado desde muchos ámbitos y casi en exclusiva al final del boom de las materias primas en los albores de la década que ahora termina. Una verdad solo parcial, como subrayan los técnicos de la CEPAL, que introducen una visión complementaria. El fin del auge de las exportaciones de materias primas y la consiguiente desaceleración económica cambió la tendencia a partir del año 2015. Pero el proceso se agudizó por la disminución del espacio fiscal y las políticas de ajuste que afectaron a la cobertura y la continuidad de las políticas de combate a la pobreza y de inclusión social y laboral. Los importantes avances de principios de la década se produjeron además en un contexto económico más favorable, en un entorno político en el que la erradicación de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la inclusión y la extensión de la protección social ganaron un espacio inédito en la agenda pública de la región.
La imagen fija fluctúa notablemente entre países. Una parte importante del repunte de la pobreza extrema en el último lustro es imputable tanto a Brasil, el país más grande de la región, con 210 millones de personas, y Venezuela, una nación sumida en una profunda crisis política y económica. La tendencia en el resto del subcontinente fue hacia un muy leve recorte en el porcentaje de población con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, aunque la reducción fue a un ritmo más lento que entre 2008 y 2014. Es una situación de extrema vulnerabilidad. Las personas pueden pasar de una situación a otra en el caso de que se pierda empleo, enfrentan una enfermedad catastrófica o hay un desastre natural. El débil desempeño de las economías regionales, que este año crecerían apenas 0,1%, carencia de programas efectivos de asistencia social y empleos precarios explican esta situación que América Latina demorará años en revertir y que algunos llaman de década perdida. La preocupación central es que hacia el 2019 la perspectiva no es muy positiva. Por eso ponemos la señal de alerta, dice CEPAL, de lo que se tiene que hacer ahora para evitar que esta pobreza se agudice, como aumentar las pensiones básicas, como hemos visto, que es un eje de todas las protestas que se han estado escenificando en América Latina. En una dinámica algo mejor que la dibujada por los índices de pobreza, el coeficiente de Gini, el más común para medir la desigualdad en el mundo, ha proseguido una línea claramente bajista, aunque a un ritmo notablemente menor que en el primer tramo de la presente década. Si entre 2002 y 2014 la brecha entre los estratos de menor renta y los de mayores ingresos se reducía a razón de un 1% anual, desde 2014 lo ha hecho a un ritmo del 0,6%. La inequidad, en fin, sigue campando a sus anchas en América Latina, por mucho la región más desigual del mundo, y en la que el desarrollo del estado del bienestar no está, ni mucho menos, entre las principales prioridades de la mayoría de los gobiernos. La CEPAL recupera uno de los temas clásicos: crecer para igualar e igualar para crecer. Este debe estar acompañado de políticas redistributivas y políticas fiscales activas. Las mayores mejoras en la desigualdad medida por el índice de Gini se han producido en Bolivia, El Salvador y Paraguay, y en menor medida en Colombia. El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos, como hemos explicado. En el lado contrario, Brasil ve cómo la dispersión de ingresos aumenta notablemente, con el peor reparto de renta entre el 1% más acaudalado, que obtiene casi la tercera parte de la riqueza generada en un año, y el 99% restante. La mejor noticia del informe de CEPAL, uno de los que peores nuevas trae de cuantos publica, es el progresivo fortalecimiento de los estratos medios de renta. Si en 2002 menos del 27% de los latinoamericanos quedaban enmarcados en este grupo y 6 años después eran algo más del 36%, en 2017, el último ejercicio para el que hay datos disponibles, esta cifra habría crecido hasta el 41%. En paralelo, en esos 15 años, los estratos más bajos de la escala pasaron de suponer el 71% al bajar del 56%, y los altos con ingresos superiores a las 10 líneas de pobreza aumentaron del 2,2 al 3%. Acceder a la clase media, advierte la CEPAL, no trae consigo automáticamente la superación del límite de la pobreza monetaria de cada uno de los países de la región. Es fundamental reconocer que existe un segmento de la población en la región que, pese a haber superado este umbral, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación, sobre todo si erra
si cae en el desempleo, una amenaza que crece en tiempos económicos sombríos como lo que hoy vive América Latina y el Caribe. De manera que si nosotros en América Latina logramos escapar del impacto severo de la gran recesión 2008-2009, lo que estamos viendo en la situación actual es que la posibilidad de una recesión que se avecina en algún momento, ya sea del 2020 o del 2021, con una economía latinoamericana ya en recesión técnica, como en el caso de México, negativa, como en el caso de Argentina, y en una situación parcialmente mínima, por encima de cero en el caso de Brasil, es una situación que amerita atención, sobre todo por este informe de CEPAL que da cuenta del aumento de la pobreza en América Latina y de la disparidad y de la desigualdad. Y que la nota positiva del aumento de las clases medias es una nota que hay que ponerla siempre en entredicho, sobre todo porque esta clase está sujeta a vaivenes muy fuertes una vez pierden el empleo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.